Los reinos helenísticos son uno de los grandes olvidados en lo que respecta a la divulgación sobre la historia de la antigua Grecia. No obstante, el éxito de los videojuegos de Creative Assembly, Rome Total War y su secuela, Rome 2 Total War, han contribuido a dejar constancia en el gran público de la existencia de los reinos sucesores de Alejandro Magno, unas entidades que gobernaron el Mediterráneo oriental durante casi 300 años, pero que se han visto ensombrecidos por el abrumador legado del Imperio Romano. Creo que no es exagerado afirmar que de entre todos los reinos helenísticos que Total War redescubrió para el público, el que más éxito ha tenido entre los amantes de la historia es el Imperio Seleucida. Un reino que llegó a extenderse desde la costa de Tracia hasta los límites de la lejana Bactria, en el moderno Afganistán. Y no es para menos, pues los selúcidas fueron el resultado de la combinación de la cultura helénica y las demás culturas asiáticas de todos estos territorios. Así que no es extraño si afirmamos que el reino de los selúcidas era el auténtico imperio heredero de Alejandro Magno. Pero vayamos al tema del vídeo. Además del propio reino selúcida, otra de las cosas que los de Creative Assembly hicieron popular fue el símbolo de su facción, un elemento que es ni más ni menos que un ancla. Sí, habéis oído bien, un ancla. Os preguntaréis, con bastante acierto, ¿qué tenía que ver un ancla con la dinastía selúcida? Pues el historiador Apiano nos da la respuesta en su obra sobre los reyes de Siria. Prestad atención. Es conocido que mientras Seleuco estuvo al servicio de Alejandro, siguiéndolo en su guerra contra los persas, consultó al oráculo de Dídime para cuestionarle por cómo sería su retorno a Macedonia. Una pregunta que fue contestada por el oráculo de la siguiente forma: no tengas prisa por volver a Europa. Asia será mucho mejor para ti. Se supo también que un fuego había tenido lugar en su hogar en Macedonia, sin que nadie lo hubiese iniciado. También que su madre vio en un sueño que cualquier niño que encontrase debía dárselo para que lo llevara consigo, pues él llegaría a ser el rey del lugar donde perdiese dicho anillo. Ella encontró un anillo de hierro con un ancla grabada sobre el mismo, anillo que Seleuco perdió en las inmediaciones del río Éufrates. Tiempo después, cuando Seleuco marchaba para recuperar Babilonia de sus rivales, este tropezó durante la marcha con una piedra que lucía el símbolo del ancla en su superficie. Un hecho que turbó el ánimo de los adivinos que la acompañaban, pues entendían que esto presagiaba un retraso en la marcha de la expedición. Sin embargo, Ptolomeo, el hijo de Lago, defendió que se trataba de una señal de protección y no de retraso. Así que fueron estas razones las que llevaron a Seleuco a emplear el símbolo del ancla como insignia personal. Este episodio, de dudosa veracidad, nos explica los orígenes de uno de los elementos iconográficos más conocidos por la gente. ¿Cuál es la iconología del ancla seleucida? Existen varias implicaciones que se detallan en el texto que hemos leído. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo correspondiente al ámbito religioso, pues es un elemento capital en el aparato propagandístico de todos los diádocos de Alejandro Magno. En el texto, Apiano menciona que Seleuco hizo una consulta al oráculo de Dídime, cuyo templo rinde culto al dios Apolo en las proximidades de la ciudad minor-asiática de Mileto. Según la mitología griega, Apolo era uno de los principales dioses olímpicos. Era hijo de los dioses Zeus y Leto, así como hermano mellizo de la diosa Artemis. Como deidad, Apolo tenía muchos atributos, aunque generalmente se le asociaba a las artes y las letras. También era una divinidad con temperamento guerrero, pues al igual que su hermana Artemis, este era muy diestro con el arco y mediante sus flechas era capaz de difundir enfermedades como la peste que asoló a los aqueos durante la guerra de Troya. Así pues, y bajo la protección de Apolo, los seleucidas desarrollaron un aparato propagandístico destinado a legitimar su poder como los auténticos sucesores de Alejandro Magno en Asia y el mundo griego. Esta política se aprecia enormemente en las primeras acuñaciones que Seleuco I mandó hacer en la ceca de Seleucia del Tigris, en las primeras décadas de su reinado. Producciones que fundamentalmente son monedas póstumas de Alejandro Magno, con una iconografía muy diversa, pero generalmente marcadas con el ancla que Seleuco había adoptado como enseña personal, y como prueba del apoyo del dios Apolo en su proyecto de reconstruir el imperio de Alejandro. Así lo dijo Seleuco, según las palabras del historiador Diodoro Sículo, durante un momento de flaqueza de sus tropas en la guerra de Babilonia. Al verlos asustados, Seleuco los animó, mostrándoles que unos hombres que habían guerreado con Alejandro y a los que éste había distinguido por su valor, no debían enfrentarse al peligro confiando exclusivamente en los ejércitos y el dinero, sino en su experiencia y su astucia, virtudes con las cuales aquel había realizado las más grandes empresas admiradas por ellos. También dijo que era necesario confiar en las palabras de los dioses, que proclamaban que el final de la campaña sería digno de su intención.
ya que en el oráculo de Bránquidas el dios le había vaticinado que sería proclamado rey y que Alejandro, en sus sueños, se había puesto a su lado y le había dado una clara señal de la futura hegemonía que iba a alcanzar con el transcurso del tiempo. La simbología del poder selúcida es muy rica y heterogénea. Si bien es cierto que el ancla, junto a los elefantes de guerra indios, se ha convertido en el elemento de esta gran dinastía del periodo helenístico. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de tetradracmas selúcidas que ejemplifican lo que hemos estado comentando hasta este momento. En primer lugar, prestemos atención a este tetradracma acuñado en algún momento entre los años 311 y 305 a.C. No se conoce con certeza la ubicación de la ceca donde se acuñó esta moneda, aunque si atendemos a las fechas coinciden con la guerra de Babilonia, por lo que es más probable ubicar la ceca en la misma ciudad o en el sur del país y la cordillera de los Tacos. En el anverso apreciamos una figura bastante reconocible. Se trata de una representación de Alejandro Magno vestido con la cabeza de león, de su antepasado mítico, Heracles. Mientras que en el reverso vemos una representación de Zeus sentado en su trono sosteniendo en una mano un águila, animal que se asocia a esta divinidad, y apoyándose en un cetro con la otra. Se puede apreciar a la derecha y bajo la figura de Zeus la inscripción de Basileos Alexandru, es decir, Rey Alejandro, por lo que se trata de una de las tantísimas monedas póstumas del conquistador macedonio que se acuñaron durante los primeros años de las guerras de los diádocos. A la izquierda de la imagen podemos ver el elemento que permite identificar esta moneda, y del que hemos estado hablando a lo largo del vídeo. La famosa ancla que Seleuco adoptó como enseña personal. Hay dos elementos más en la imagen, uno junto al ancla y otra bajo el trono de Zeus. Junto al ancla aparecen las letras Epsilon y Rho, mientras que bajo de Zeus parece que se trata de un anagrama con las letras Mi, Tafta y la Rho. Es posible que estos elementos hayan podido ser útiles para datar y ubicar la moneda, pero como yo no estoy seguro del todo, os dejo que me saquéis de dudas en los comentarios. Vamos ahora con otro tetradracma de Seleuco I Nicator, pero esta vez algo posterior. Se trata de una moneda acuñada entre el 301 y el 295 a.C., cuando Seleuco ya se había proclamado rey y había consolidado un reino que iba desde el norte de Siria hasta Bactria y Sogdiana. En el anverso volvemos a tener una cabeza de perfil que representa a Zeus, una deidad vinculada con el dominio universal. Por su parte, el anverso presenta una iconografía mucho más rica, y es que aquí se emplean los símbolos de poder de Grecia, Mesopotamia y la India. Centrémonos en la figura que domina la imagen. Se aprecia un carro tirado por hasta 4 elefantes, que lucen cuernos de toro, además de sus propios colmillos, ambos símbolos de poder en la India y Mesopotamia. No menos destacable es la auriga de esta cuadriga, pues se trata de la mismísima diosa Atenea, quien guía el carro con actitud guerrera aspis en mano. Sobre la cuadriga vuelve a apreciarse el ancla seleucida, mientras que a la izquierda y la parte inferior se puede leer la inscripción Basileus Seleucus. Sin duda, esta moneda representa a nivel iconográfico el gran momento que experimentó Seleuco tras la victoria sobre Antígono el Tuerto en la batalla de Ipsos del año 301 a.C. Vayamos con otro ejemplo. Esta vez se trata de una moneda de bronce emitida bajo el reinado de Antíoco I Sóter, el hijo de Seleuco. Esta moneda fue emitida entre los años 278 y 268 en la ceca de Antioquía de Orontes, la sede central del reino seleucida de cara al occidente. Solo nos detendremos en el anverso, pues el reverso de esta moneda, donde se representa la figura de un elefante, es apenas apreciable. Como íbamos diciendo, volvemos a apreciar el ancla de Seleuco, aunque se trata ya de un reinado posterior, el de su hijo Antíoco. Es importante destacar dónde aparece el ancla, pues ocupa la parte central de un escudo, posiblemente uno de tipo pelta propio de la falange macedonia. Durante su reinado, en la totalidad del Imperio Seleucida, que va del año 280 al 261 a.C., Antíoco hubo de librar constantes conflictos en el Mediterráneo oriental, Celesiria y Asia Menor. La emisión de una moneda de bronce, con un uso presumiblemente más popular, con una iconografía dinástica muy vinculada a lo militar, podría hacer referencia a sus exitosas campañas que buscan mantener el control seleucida en las zonas mencionadas. Era bastante común que los ejércitos de los reyes helenísticos llevasen en sus armas signos distintivos de sus soberanos, generalmente personales, pero Antíoco parece haber optado por un símbolo introducido por su padre, lo que puede interpretarse como la voluntad de Antíoco I de generar una sensación de continuidad respecto al reinado de su predecesor.
Por último, y siguiendo con el anterior argumento que he dado, me gustaría detenerme en esta moneda del siglo II a.C., emitida por el rey Demetrio II Nicátor. Aquí tenemos que hablar un poco del contexto para poder interpretar esta moneda. Tras la muerte de Antíoco IV Epífanes en el año 163 a.C., el imperio seleucida atravesó una serie de conflictos sucesorios entre las diferentes ramas de la familia y algunos usurpadores. El padre de Demetrio II era Demetrio I Sóter, quien había sido derrocado por Alejandro Balas en el año 150 a.C. Tras un tiempo en el exilio, Demetrio se enfrentó a Alejandro con el apoyo de Ptolomeo VI, quien le otorgó el gobierno del imperio seleucida en el año 145 a.C. Es por esto que, una vez recuperado la diadema regia, Demetrio II emite este tetradracma en la ceca de Seleucia Pieria. Si bien hemos visto en las monedas anteriores una iconografía mucho más variada, aquí el mensaje está muy claro. En los ejemplos anteriores, el ancla ocupa un lugar más bien secundario. En esta moneda aparece como el elemento iconográfico central. El ancla está rodeada por una corona de laurel, símbolo de la victoria en la guerra contra Alejandro Balas, y flanqueada en ambos lados con la inscripción Basileus Demetriu Nicátoros, es decir, Rey Demetrio el vencedor. La importancia del ancla se revela como un elemento legitimador de primer nivel y una imagen asociada puramente a la dinastía seleucida. Así pues, Demetrio se presenta como el legítimo gobernante del imperio seleucida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que haya resultado útil y que te haya gustado el contenido. No olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo si os ha parecido interesante. Tampoco dejéis de ojear la bibliografía que os comparto en la descripción del vídeo y de seguirme en mi perfil de Instagram, Helenismo y Roma. ¡Nos vemos pronto!